Continuando con la historia, los aprendices mencionaban que no habían orcos a la vista, y lo mismo por los otros lugares, por lo cual terminaron festejando que habían completado la casa. Tiempo después, el líder de la aldea les agradecía por todo el trabajo que habían realizado en nombre de toda la aldea. Y como se esperaba de Edgar, sus habilidades eran excepcionales, por lo cual le agradecía una vez más. Burren le respondía que no era nada y le alegraba haber podido ser de ayuda. A la distancia, el prota se encontraba analizando toda la situación, pero en ese momento alguien terminó hablándole al prota llamando su atención, preguntándole que si acaso las cosas salieron de la manera que él esperaba, aunque no estaba bastante segura de qué era lo que estaba esperando después de todo. Marta se encontraba tranquilamente comiéndose una manzana. Laon le mencionaba que tampoco estaba seguro, pero cuando el momento llegue definitivamente se lo diría. La chica le respondió que no tenía que preocuparse, ya que sin importar cómo salgan las cosas, seguiría sus órdenes hasta que la misión esté completa. Runan terminaba acercándose a Laon y le preguntaba a este qué se encontraba haciendo allí. ¿Acaso tenía algo en mente? Pues no se veía bastante feliz. Laon le mencionaba que estaba bien y que no había ningún problema. Además, el jefe de la aldea había dicho que iban a tener un banquete, por lo cual deberían de ir de inmediato. Luego de eso, Laon pensó que Eden seguiría enviando a sus monstruos, pero estos no aparecerían hasta que ellos estén listos para irse, por lo que el día siguiente sería bastante importante. Al día siguiente nos encontramos en las afueras de la aldea Cebu. Burren pensaba que todo había salido perfecto. Habían eliminado a todos los monstruos de la montaña Cebu y no pereció nadie, solamente unos cuantos heridos menores. Además, había sido la primera misión y había salido completamente perfecta. Y probablemente por eso Laon no le estaba pidiendo que le entregara el mando nuevamente. Y aunque no hubo defectos en su comando, no estaba del todo seguro qué era lo que quería verificar Laon, pero esperaba que éste entendiera que ahora podía liderarlos. Comenzó a mencionarle a los chicos que todos tenían que acelerar el paso, mostrándonos cómo comenzaban a retirarse de la aldea. Pero cuando se retiraron a una cierta distancia, Laon terminó llamando la atención de todos, ordenándoles que se detengan de inmediato. ¿Qué era lo que estaba pasando de repente? ¿Acaso no tenían que seguir moviéndose un poco más? Era demasiado temprano para levantar el campamento. A partir de ese momento comenzaría la verdadera misión, fueron las palabras que salieron de la boca de Laon. Comenzaron a preguntarle qué era lo que quería decir con eso. El prota mencionaba que exactamente lo que había dicho, la misión todavía no se había terminado. Burren, confundido, le preguntaba de qué se encontraba hablando, ya que habían eliminado a los orcos y terminaron la limpieza, entonces ¿cómo que apenas comenzaba? El prota le respondía que su misión es eliminar a los orcos y proteger la aldea. Burren le respondía que ya habían hecho eso, entonces ¿cuál era el problema? Pero el prota lo terminó interrumpiendo y le mencionaba que solamente hace un momento había alguien vigilándolos. Confundido, Burren le preguntaba al prota a qué se refería. Laon comenzaba a relatarles que estuvieron siendo observados hasta hace una hora y luego esa persona desapareció. Podían pensar que era un instructor, pero había sentido hostilidad de esta persona, y la hostilidad era tan fuerte que no podía haber sido precisamente la de un instructor. Y lo sintió incluso antes de llegar a la aldea, y para cuando estaban a mediodía de la montaña había desaparecido hacia la aldea. Confundido, Burren le preguntaba si acaso hablaba en serio. Marta terminaba deteniendo al prota y le preguntaba si acaso había dicho que eso fue antes de llegar a la aldea. Laon le respondió que se refería a cuando llegaron a la colina al borde de la aldea. Confundida, Marta le preguntaba si acaso esa era la razón por la cual había entregado a Burren el comando de la misión. El prota le respondía que sí, era para ocultar su presencia y evaluar mejor al oponente. Kane, escuchando todo esto, se mencionaba que lo había sentido durante su última pelea también, pero sus sentidos y agudeza mental estaban por encima de los instructores promedio. Incluso él no llegó a notar ni siquiera que estaban siendo vigilados. Confundido, Burren le preguntó al prota si entonces esa era la razón por la cual había entregado el mando. Laon le respondió que sí, y pensó que si él era el líder entonces manejaría a los aprendices mucho mejor que él. Y en realidad había mostrado el ejemplo perfecto de cómo ser un buen líder, y gracias a eso el oponente debe de haberse convencido de que él de verdad es el líder, y ni siquiera sintió su presencia. Colocando su mano en el hombro de Burren le mencionaba que verdaderamente parecía un Edgar, y cuando regresen lo recompensaría con la posición de vicelíder. Burren, a pesar de todo esto, comenzaba a sentirse triste, pues pensaba que estaba a la par del prota, pero solamente estaba intentando mantener vigilado al enemigo que nadie más había notado. Estaba celebrando que eran iguales cuando ni siquiera se dio cuenta de algo tan básico como eso. El prota comenzó a mencionarle a sus compañeros que los monstruos son criaturas incapaces de cooperar con otras razas en primer lugar. Aún así, los orcos y goblins que se encontraron en esa misión estaban cooperando el uno con el otro. Y eso significa que el enemigo estaba utilizando alguna especie de método para controlar a los monstruos. Y como su primera misión es proteger a la aldea siempre y cuando hayan enemigos amenazando a la aldea, la misión no se habría terminado. Tenían que regresar de inmediato a la aldea Cebu y se moverían en silencio para que nadie pudiese detectarlos como antes. Y sería genial que tuviesen herramientas de camuflaje, pero como no estaban preparados tenían que conformarse simplemente con sus pasos. Justo en ese momento el chico de cabello verde terminaba llamando la atención del prota. Desplegando una pequeña lona le mencionaba al prota que si acaso creía que esas herramientas de camuflaje serían suficientes.
Laon le preguntó que cuándo había reunido todo eso, a lo que el chico le mencionaba que eso era por si acaso. Laon le preguntaba si acaso llevaba consigo 40 herramientas de camuflaje. Emocionado, el chico le respondía que siempre hay que estar preparado, a lo que el prota, dejando eso de lado, le mencionaba que había hecho un excelente trabajo. Laon terminó llamando la atención de uno de los reclutas, el cual tiene por nombre Crane, y le mencionaba a este que como era bastante rápido tenía que ir de inmediato al puesto cercano a reportar la situación actual. El chico acató la orden y mientras éste se encontraba alejándose, el prota le mencionaba al resto de sus compañeros que a partir de ese momento todos obedecerían sus órdenes sin cuestionarlo, y la desobediencia no sería tolerada. 5 horas después de eso nos encontramos en el escondite temporal de Eden en las montañas Cebu. Un informante mencionaba que todos habían regresado y había revisado el lado opuesto solo por si acaso, pero no hubo problemas en particular. La otra persona le respondía que entonces era momento de comenzar con el plan de inmediato. Utilizando la habilidad de reversión, el hombre terminó transformándose en una gigantesca criatura la cual habíamos visto antes. Y utilizando la habilidad para controlar a los monstruos, este dio un fuerte rugido causando que todos los orcos que se encontraban en el área comenzaran a prepararse para atacar a la aldea. Mientras que el hombre parado sobre una colina detrás de ellos les ordenaba que tenían que eliminar a todos en la aldea sin dejar a nadie detrás. Un rato después, Burren y el prota se encontraban observando lo que estaba sucediendo y Burren mencionaba que no podía creer que todavía quedaran tantos orcos. Exaltado mencionaba que esa vez definitivamente tenían que acabarlos. Laon le respondía que todavía no es el momento de actuar, ya que como le había dicho estaban siendo observados, o acaso lo había olvidado. Laon continuaba mencionando que esos no son monstruos, se trata de humanos y la identidad del enemigo sigue siendo desconocida. Burren mencionaba que tenía que mirar los números y el equipamiento de los orcos. Los residentes de la aldea no podrían detenerlos y habría muchas víctimas de por medio. Laon le mencionaba que si actuaban primero y caían entonces serían eliminados también. Burren mencionaba que si su misión es proteger a la aldea entonces tenían que actuar de inmediato. El prota le mencionaba que si acaso no recordaba que el instructor le había dicho que lo importante es evaluar la misión primero, por lo que ahora mismo no es el momento de actuar. Además, el enemigo es Eden, por lo cual tenían que ser un poco más cuidadosos. Al escuchar eso, múltiples comenzaron a alarmarse preguntando si acaso se trataba de esa organización. Marta, preocupada, le preguntaba al prota si acaso acababa de decir Eden de Oma. El prota le respondía que sí, estaban controlando a los monstruos y solamente podía ser Eden o un monstruo de alto nivel. Por eso necesitaban hacer eso con demasiado cuidado. Burren mencionaba que sí, conocía la fuerza de Eden y también sabía que sus órdenes son razonables, pero si no actuaban de inmediato, al menos la mitad de los aldeanos terminarían pereciendo. Además, preguntaba si acaso le estaba diciendo que tenía que esperar de brazos cruzados esperando el momento mientras que las personas eran atacadas constantemente. Furioso, continuaba mencionando que había reconocido que era alguien digno del nombre Siedgar, pero algo como eso no sería tolerado, tenían que sacar su espada por ellos ahora mismo. Y ese es el deber que tiene que llevar a cabo un espadachín de Siedgar. Descendiendo por el acantilado, Burren mencionaba que a partir de ese momento no le importaba si lo seguían, y los que verdaderamente se creían espadachines de Siedgar tenían que seguirlo. Laon mencionaba que ese chico, pero inmediatamente Runan mencionaba que ella también iría, descendiendo del peñasco también. Los cadetes comenzaron a mencionar que Burren tenía toda la razón, pues si estaban asustados porque eran oponentes de Oma, entonces sería vergonzoso para Siedgar. Y además son aprendices bajo uno de los 6 emperadores también. Por lo cual todos terminaron gritando que también se unirían al combate, tenían que bajar rápido para proteger a la aldea y a sus residentes. Kane preguntaba si acaso el sexto salón marcial iba a quedarse mirando lo que estaba sucediendo. Ahora mismo tenían que ir con el quinto salón marcial y unirse a ellos para acabar con los monstruos de Eden. Los subordinados de Kane terminaron acatando esta orden mientras que el prota se había quedado con un número reducido de subordinados. Comenzó a pensar que se esperaba algo como eso. Conociendo su personalidad, Burren y los aprendices todos se lanzarían de cabeza al ataque. Y como había observado todo ese tiempo, ellos no tolerarían la injusticia e irían directamente a Eden y a los monstruos. Por esa misma razón le había enviado un mensaje de Aura a Runan por adelantado diciéndole que lo siguiera, pues con Burren y Runa e incluso Kane allí presentes deberían de ser capaces de resistir por un tiempo incluso si es con Eden. Y si llegaba a presentarse algo inesperado entonces... El prota observando a Marta le preguntaba por qué no se había ido con los demás, pensaba que ella sería la primera en salir corriendo. La chica le respondía que ya se lo había dicho, seguiría completamente sus órdenes. El prota observando la situación mencionaba que estaba bien entonces, tenían que dirigirse a la aldea junto a los demás, pero tenían que asegurarse de suprimir su presencia todo lo posible al seguirlo, ya que Den probablemente tiene fuerzas adicionales manteniendo su fuerza en la vanguardia. Laon comenzaba a pensar que especialmente esa intensa intención asesina que emanaba del medio de la ladera que todavía no se había dirigido a la aldea. Y los otros enemigos pueden ser manejados por el quinto y sexto salón marcial, pero ese es un oponente peligroso para enfrentarlo directamente. Sin embargo, eso es solo si se trata de un enfrentamiento directo. Pues si es un asesinato, la historia es completamente diferente,
Ya en el campo de batalla, los aprendices comenzaban a gritar que no tenían que recibir los ataques de los orcos de frente y tenían que esquivarlo y contraatacar. Y para los que sean demasiado duros para manejarlos solos, tenían que atacar 2 o 3 a la vez. Tenían que recordar también que si no llegaban a detenerlos en ese sitio, la aldea estaría completamente en peligro. Burren comenzaba a pensar que son demasiados y más malvados y poderosos que los orcos que se habían enfrentado al día anterior, pero si eso era todo, entonces proteger la aldea no sería para nada difícil. Aún así, el verdadero problema es que el oponente es Eden, y eso actualmente no podría ser todo lo que tienen. Burren maldecía y preguntaba si acaso la advertencia que le había dado el prota era real. Burren comenzaba a gritarle a sus compañeros que todos tenían que tener cuidado por arriba y el camuflaje que les otorgaba las hierbas y tenían que estar atento a todos los flancos. Uno de los aprendices comenzaba a gritar que no podía ser, pues en los árboles cercanos se encontraba el escuadrón de Oídos Verdes, el escuadrón que pertenece a Eden. Burren comenzó a pensar que no había dudas, pues por las máscaras de goblins y los cascos que llevaban, y aunque se esperaba que llegaran, no pensaba que llegarían con tantos números. Solo a primera vista deberían de ser al menos unos 40 miembros del escuadrón. La estrategia óptima para manejar ese número era... Burren rápidamente le gritaba a Kane que tenía que seguir conteniendo a los orcos que se dirigían a la aldea con los demás, y al mismo tiempo le ordenaba a Runan que tenía que congelar los pies de los orcos y de los Oídos Verdes con su hielo, y él se encargaría de ir al frente para acabar con todos y cada uno de los oponentes. Preparándose, Runan le mencionaba que estaba bien, mencionando que los congelaría a todos, realizando un ataque imbuido de su aura de hielo, el corte de hielo. Los orcos en ese momento, comenzando a congelarse, se encontraban confundidos, mientras que Burren a la distancia se encontraba preparando su técnica de espada de flujo. Lanzándose a gran velocidad, Burren terminaba cortando a todos los que se colocaran en su camino, utilizando la espada del viento de otoño. En el momento en el que aterrizó, Burren terminó dándose cuenta de que un oponente se encontraba por encima de él, y este mismo terminó disparándole al chico con una cerbatana, causando que Burren se preocupara un poco. Los aprendices comenzaban a observar lo que estaba sucediendo y gritaban que se trataban de agujas venenosas que venían desde arriba. Comenzaron a dar la orden de que tenían que bloquearla utilizando su aura o esquivándola utilizando su juego de pies. En otra área cercana, un aprendiz terminaba llamando la atención de Burren y le mencionaba que habían esparcido veneno por el suelo también. Burren comenzaba a maldecir y mencionaba que es aún más veneno que el que suelen utilizar los monstruos, ordenándole a todos sus reclutas que se cubrieran la boca de inmediato. Pero al parecer ya era demasiado tarde, pues uno de estos le mencionaba que ni siquiera podía sujetar su espada y mucho menos usar su aura. Observando su mano, Burren se mencionaba que al parecer en un instante no solamente los demás sino que él también había sido envenenado, y ahora mismo su cuerpo no se movía como él quería. Observando a Runan se mencionaba que la complexión de la chica comenzaba a deteriorarse también, y comparado con esos Oídos Verdes y los orcos, ellos no estaban disminuyendo. Y si las cosas seguían a ese ritmo, entonces no podrían evitar ser aniquilados, pero justo en ese momento una explosión terminó ocurriendo delante de Burren. Confundido, el chico mencionaba que esa energía y ese poder destructivo se trataba de nada más y nada menos que Marta. La chica, liderando un pequeño grupo, mencionaba que tenían que encargarse de la basura de Eden en lugar de esos idiotas impacientes. Además, no tenían que dejar que ni uno solo de ellos escapara de esa área. Los aprendices comenzaban a gritar que habían llegado los refuerzos, pues Marta y los refuerzos habían llegado. Y si hubiesen llegado un poco más tarde, todos habrían sido completamente envenenados y derrotados. Ahora tenían que levantarse y pelear de nuevo. Burren comenzaba a pensar que todavía no veía a Laon por ninguna parte, pero con Marta y los refuerzos allí la situación había cambiado completamente. A ese ritmo podrían ganar. Algunos de los miembros de Oídos Verdes mientras se retiraban preguntaban cómo eran tan fuertes unos simples aprendices, pues si se quedaban en ese sitio también terminarían pereciendo. Pero la imponente figura de aquel hombre que se transforma en troll terminó colocándose delante de ellos y les preguntaba si acaso estaban planeando retirarse de la batalla, dejándolos completamente sorprendidos. Inmediatamente todos en el campo de batalla comenzaron a sentir esa poderosa energía y Burren confundido preguntaba si acaso eso era... Observando al monstruo delante de ellos, Burren se mencionaba que su aura y su presencia son completamente diferentes al de los Oídos Verdes, y además lleva consigo un casco de guerrero y habla el lenguaje humano. Burren mencionaba que se trataba del demonio de la Guerra Verde. Uno de los miembros de Eden, demonio de la Guerra Verde. Es la única información que tenemos de este personaje hasta el momento. Burren mencionaba que aunque se tratara de un bajo rango, ¿por qué se encontraba uno de los oficiales de Eden en ese sitio? El monstruo mencionaba que había escuchado que definitivamente habían regresado, pero notar su ataque sorpresa y regresar de esa manera no estaba para nada mal tratándose de simples aprendices, y por el nivel de fuerza que estaba mostrando, esa chica de cabello negro parecía ser la más notoria entre todos ellos. Pero si les había perdonado su vida, debieron de haberse retirado en paz, y la razón por la cual perecerían ese día preparándose para atacar era porque no conocían su nivel, realizando un ataque en esa área que terminó causando una gran explosión. Vemos como tanto Burren, Runan y Marta se encontraban tumbados en el suelo. Los otros aprendices, al observar lo que estaba sucediendo, mencionaban que esos tres habían sido derrotados de un solo ataque y dónde se encontraba Kane.
Otro mencionaba que este había ido a encargarse de los orcos que se dirigían a la aldea. Comenzaban a maldecir y preguntaban qué había pasado con Lao, mientras que otro mencionaba que no había forma en la cual este llegara al sitio después de ver algo como eso. Observando cómo Marta se levantaba, el monstruo le preguntaba si acaso podría volverse a colocar de pie. Y entre las basuras, al menos ella era un poco mejor que el resto, aunque bueno, suponía que debía de esperarse algo como eso ya que fue capaz de sentir su energía a la distancia. E incluso así, solamente es un pequeño retoño que sería pisoteado en ese sitio. Sin habilidades, sin fuerza y sin voluntad, solamente son pestes arrastrándose alrededor. Y tenía que considerar que su suerte se había acabado ese día, pues todos ellos perecerían allí. Justo cuando el monstruo estaba a punto de atacar, el prota le gritaba que no, acercándose a este por la espalda. El prota le gritaba que sería él el que perecería ese día. El monstruo terminó observando al prota que se acercaba a él y rápidamente terminó esquivando el ataque, aunque no salió del todo ileso, ya que terminó perdiendo uno de sus brazos en el proceso. Laon, por otro lado, se encontraba realizando la técnica de 1000 llamas, primeras llamas. El brazo del monstruo terminó cayendo en el suelo, y esto observando al prota de reojo comenzaba a reír y mencionaba que había sido un excelente ataque sorpresa. Pero al parecer no había pensado que se inclinaría hacia el frente para evitar el ataque al cuello. Y se suponía que todo se terminaría con un limpio asesinato. Bueno chicos, hasta aquí el video. Nos hemos quedado en la parte número 43 de este manga, por lo cual para continuarlo nos tocará esperar al menos 2 semanas para que saquen más capítulos. Recuerden que si les ha gustado dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra Cebu. Aprovecho para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.